es lo que está ocurriendo con estos hermanos Alexander, que lograron el éxito en la industria inmobiliaria, pero al parecer están acusados de tráfico sexual. ¿Qué pasa por la mente de estos traficantes que usan a las mujeres como piezas sexuales? Vamos a conversar con la escritora, ensayista, conferencista institucional, Cristina Balinotti. Muy buenas tardes, Cristina. Qué gusto poder tenerla aquí en mi programa hoy. Buenas tardes. Sí, mi trabajo es en el campo de la psicología familiar y social. Lo que sucede con estas personas es que en realidad son sociópatas o son psicópatas. Esas son las dos posibilidades. El sociópata es una persona que se crió en la cultura de la violencia, no tanto del golpe, pero sí la violencia en cuanto a ser controlado por los padres, por la familia. Y el psicópata, tenemos un psicópata primario y otro secundario, y el psicópata primario es el que nace así, tiene el área de las emociones cancelada, oscura, no puede sentir culpa, ¿verdad? Y el secundario es posterior a un trauma, que también puede ocurrir un trauma de abuso sexual, y cuando llega adulto abusa sexualmente de otras personas. Generalmente tiene rasgos narcisistas, una ira contenida, ¿verdad? Y ha perdido desde ya la mente racional, la brújula moral y el miedo a la represalia, porque no sienten miedo de ninguna represalia. También están aquellos que abusan del alcohol y de las drogas ellos mismos, pero generalmente este grupo, este colectivo es la minoría. De modo que está favorecido por una cultura que ya es agresiva, porque este sería el análisis sociológico, una cultura que ya es agresiva, en la cual están ya permitidas muchas cosas, ¿verdad? Estamos perdiendo esa estructura social que se gana y se desarrolla en la familia, y entonces ocurren estos actos de inmoralidad, en realidad, de agresividad. Es como que estamos regresando al paleolítico, ¿verdad? A etapas de la vida humana no civilizatorias. Podríamos decir a la barbarie también, porque la civilización se caracteriza por algunos no permisos a ciertas cosas, ¿verdad? La agresión, el tomar a una mujer y violarla, esas cosas se veían en la barbarie. Sí. Y hoy en día lo estamos viendo aquí. Bueno, estamos conversando con la escritora, doctora Cristina Balinotti. Tiene 8 libros publicados, 2 en Buenos Aires, Argentina, su tierra natal, y 5 aquí en la ciudad de Miami. Experta en temas de psicología social y familia, y una extensa experiencia en el análisis del comportamiento humano. Y le agradecemos mucho su opinión, muy valiosa. Usted ha estado analizando el comportamiento humano. ¿Cuándo nace un enfermo mental que usa el tráfico humano, uso de drogas y abusos sexuales en mujeres? ¿Y cómo puede parar esa conducta una persona que saca lucro de esto y, por ende, forma estas redes de tráfico humano que no tienen que ver solo con mujeres, pero también con niños, con hombres? Usted se enfoca mucho en su visión para recuperar la paz a partir de la mujer, que es el eje de la familia, como usted lo define, y sí, de los procesos de paz en el mundo. ¿Cómo podemos parar estas conductas y cuándo nace este individuo? Bueno, este individuo, como toda conducta humana, tiene varios factores, es multifactorial. Somos seres biopsicosociales, es decir, que no habría una sola causa, hay varias. En principio hay una causa genética, hay una vulnerabilidad genética a conductas agresivas. Desde ya dentro de una cultura que es la posmodernidad, que nació con la caída del muro de Berlín en 1989, en donde la gran globalización y todos estos procesos que se están dando nos llevan, paradójicamente, porque son procesos de progreso, a la involución de las conductas sociales más importantes
para poder sostener la sociedad del presente y del futuro. Doctora Cristina Balinotti, gracias por estar conmigo. Quédese un ratito más, voy a hacer una breve pausa aquí en la 11:40 AM para que nos diga cómo podemos detectar si nuestros hijos, nuestros seres más queridos, están comenzando con estas conductas que los pueden llevar a ser criminales, de tráfico de personas, de abuso de mujeres, y cómo puede un ser humano enmendar esa conducta. ¿Se puede regenerar? Hacemos una pausa y regresamos con su respuesta. Hace poco escuchábamos cuántos niños se pierden, cuántos niños son raptados, cuántas personas han desaparecido en nuestra vida, no sabemos dónde están. Muchas están en la red de tráfico de personas. Acá en el sur de la Florida y en los Estados Unidos hay casos muy destacados, como el de los hermanos Alexander, aquí que mucho éxito en la industria inmobiliaria, y el FBI anda tras ellos y están tras las rejas porque han sido implicados en una red de tráfico humano. ¿Cómo operan? Hay más de 18,000 personas al año que, según el Instituto de Tráfico Humano, pues son traficadas a los Estados Unidos cada año. Pero cuando se usa la droga, el abuso sexual para someter a mujeres que son traficadas, obviamente sin su consentimiento, entonces surge la parte psicológica, y por eso estamos conversando con la doctora Cristina Balinotti. Ella es escritora, ha escrito 8 libros publicados en Buenos Aires y en Estados Unidos, en Miami, y ella ha enfocado mucho sus estudios en el análisis del comportamiento. Y tengo un par de preguntas más para usted, doctora Balinotti. Estas mujeres que caen en las garras del tráfico humano y que los perpetradores caen en manos de la justicia, pero las mujeres no reciben justicia. ¿Qué tipo de justicia merecen estas víctimas del tráfico humano, donde se les abusa con drogas y también golpes y abuso sexual? ¿Por qué ellas no están dentro de la ecuación de la justicia cuando los criminales sí van a la cárcel? No, lo que sucede es que hay un discurso bastante subterráneo de la cultura, que dice, de la cultura machista, ¿verdad?, y de la cultura patriarcal de otros años, que indica que, bueno, esas cosas pasan porque la mujer en definitiva lo busca. Pero tenemos que desterrar esa idea y reivindicar y creer a estas mujeres. Lo primero que hay que hacer cuando una mujer denuncia es que creerle, hay que acompañarla a realizar la denuncia y ofrecerle inmediatamente un tratamiento psicológico. El mismo gobierno debiera hacer tratamientos psicológicos gratuitos para estas mujeres que han pasado por una situación que de ninguna manera han deseado, Es decir, digamos, es una locura pensar que han buscado una cosa así. De modo que debemos fijarnos desde ya, poner el foco en apresar a esta gente y también en recuperar y darle visibilidad a estas mujeres y en recuperarlas psicológicamente. Es muy importante porque los casos que estamos mencionando son casos que pueden concurrir con el desarrollo de enfermedad mental, si es que tiene algún tipo de inclinación o vulnerabilidad genética a la enfermedad mental, ¿verdad? También puede haber trastornos de personalidad que se puedan incentivar, ¿verdad?, a través de estos hechos tan tremendos. De modo que es un esfuerzo conjunto de toda la sociedad, primero de la familia, en creerle a nuestros hijos. Cuando el hijo viene o la hija viene y dice, me tocó, el maestro me tocó, y no decir, no, ¿cómo vas a pensar eso si es tu maestro? Siempre hay que creerle a los hijos, porque si no, ¿qué sucede? Van por la vida sin sentirse validadas, y también eso baja la autoestima, y también de esa manera también son presas de estos individuos tan manipuladores y hábiles, indudablemente, en su manera de buscar víctimas, digamos. Doctora Balinotti, sí. Estamos hablando de estos casos en particular, como por ejemplo también, aparte de los hermanos Alexander acá en el sur de la Florida, que están detenidos sin derecho a fianza, también está pendiente este caso de el gran empresario de la música,
Sean Diddy Combs. Él está detenido en Nueva York y también lo acusan, entre otras cosas, de ser parte de una inmensa red de tráfico humano, tráfico de mujeres, donde también se utilizaba la droga, el abuso sexual para someterlas, aparte de otros elementos. Y el hecho de que caigan estos criminales y queden fuera las víctimas, las mujeres, que aunque a veces les dan algún tipo de retribución económica, en Estados Unidos puede pasar, pero no necesariamente. ¿Cuánto tiempo le toma a una mujer, a una persona víctima de tráfico humano donde se ha utilizado la fuerza de todo tipo, incluyendo sexual, para recuperarse como ser humano? Bueno, evidentemente estamos hablando de el impacto de un trauma psíquico, es decir, lo que se produce es un quiebre, una fractura en partes del tejido de la psiquis, de la mente, ante algo así. Va a depender la recuperación, de nuevo, de la vulnerabilidad de la... Hay personas que tienen herramientas emocionales rápidas y lo superan, Hay otras personas que ante agresiones mucho menores hacen un mundo y realmente se enferman. En este caso también, con más razón. De modo que va a depender de la persona, pero hay que ofrecerle desde ya la salida psicológica, la atención psicoterapéutica, para que para aquellas personas, sobre todo mucho más sensibles al impacto de un trauma, ¿verdad? Porque no todos los seres humanos somos iguales, ni reaccionamos de la misma manera frente a una misma situación. Sí, bueno, doctora, estaba leyendo acá importante información que ha estado dando a conocer el Instituto de Tráfico Humano en los Estados Unidos. Dicen que solamente el año pasado, 2023, que más o menos 1.1 millones de personas habían experimentado la trata de personas en Estados Unidos solamente. Pero que el problema, dicen los expertos en este caso, es que la divulgación y la denuncia subestiman enormemente el delito. O sea que 1.1 millones de personas que expresaron haberse sentido traficadas o ser parte del tráfico de personas en Estados Unidos no refleja realmente la cantidad de personas, incluyendo, como digo, menores y niños, que han sido parte de esta red de tráfico humano solo en Estados Unidos. ¿Por qué hace falta que hayan más voces? ¿Por qué no se divulga realmente lo que está ocurriendo? ¿Quiénes están detrás de este tráfico humano? Porque es un negocio billonario. Entonces que hay mucho miedo a la retribución agresiva, ¿verdad? Ante la denuncia. También hay mucha vergüenza. Muchas familias tienen vergüenza y niñas de confesar esto, ¿verdad? Como si fuera la culpa de ellas, y no lo es. Pero esto tiene que ver con los paradigmas culturales anteriores, como te había dicho. Bueno, que en un sentido siguen estando, ¿no? Pareciera como que, bueno, sí, la mujer está de acuerdo en estas cosas. Digamos, es el inconsciente colectivo, estoy hablando, Sí. No estoy diciendo que alguien venga y diga eso. De modo que hay que prestarle atención a muchas aristas de esto, pero desde ya que hay que acompañar. Si alguien tiene que hacer una denuncia, en la policía tiene que haber psicólogos a la mano para que puedan acompañar a esta persona, hacerla sentir mejor. Doctora, en medio de ese vacío, sí. Con esta migración masiva, obviamente ese es como un ambiente pues festivo para los traficantes de personas, porque hay miles de personas que están tratando de llegar a Estados Unidos. Sabemos, esa ola migratoria es carne de cultivo, es un ambiente propicio para los traficantes de personas, no solo para llevarlos a Estados Unidos, pero para traficarlos de manera sexual. Y los migrantes corren muchos riesgos, pero también, según este estudio, los ciudadanos estadounidenses son traficados. El 92% de los ciudadanos estadounidenses traficados son mujeres, y de ellos el 87% de las veces son traficados con fines sexuales. Muchas personas, obviamente, que son raptadas, pero hay un gran porcentaje que son engañadas. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de tráfico sexual humano? Doctora, ya para terminar. Las familias, tenemos que enfatizar los principios, los valores, el hablar mucho, contar las experiencias diarias. Cuando no hay diálogo,
y algunas jóvenes se encuentran confundidas, de pronto son presa más fácil de estos individuos. De modo que es muy importante. Hablaba de los principios y los valores en cuanto a las familias con varones, por ejemplo, ¿no? Que hay que enseñarles el respeto a la mujer y las cosas que no se pueden hacer. Y a las niñas desde ya estarle siempre cerca, sobre todo la madre, bueno, el padre también, preguntándole cómo es su día. Muchas veces conocen individuos y no cuentan nada, y por ahí los conocen online o en la misma universidad porque ahora están en todos lados, en la misma universidad donde trabajan o estudian, pero tienen que hablar. Tenemos que abrir los canales de la comunicación en la familia, y no tener temas tabúes y no tener prejuicios, que todo se ponga en el tapete, en la mesa. Generalmente en una reunión diaria familiar, sí, muy difícil. Hablar abiertamente con respeto, el respeto al cuerpo, a la mente y a lo que están viendo, recibiendo y alimentando el cerebro en esas redes sociales, ¿verdad, doctora? Le agradezco su tiempo, se nos acaba dígame. 10 segundos. No, porque una de las cosas importantes es las niñas, cuando son pequeñas, y los niños, explicarles que hay zonas que nadie lo puede tocar. Así es. ¿Qué zonas son? Las zonas íntimas, las que cubre un traje de baño. Y nosotros ser muy prudentes también en toda la higiene de estos niños. Y empezando por los hermanos, los padres, los tíos, los abuelos y todo el mundo que está cerca. Y no necesariamente solo los varones, pero las mujeres también pueden empezar con esa... A toquetear a los niños y a los jóvenes. Y aparte vienen los abuelos y lo quieren abrazar, y el nene no quiere. Así es. El respeto al cuerpo, porque si no le enseñamos que el cuerpo de él es para el placer de los demás desde el hogar. Y hablar con la familia y los adultos también de que nuestros hijos saben que su cuerpo no es un juguete de nadie y que sus zonas privadas son de ellos. Así que muchas gracias por recordarnos cosas que parecen tan lógicas y tan básicas, pero el ser humano necesita que le recordemos día a día que el respeto a los demás, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias, doctora Cristina Balinotti, por conversar conmigo aquí en la 1140 AM. Gracias, bendiciones para usted. Igualmente, gracias.